Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Su servidora nuevamente, Berta Lidia Mejía, esposa del pastor César Mejía. Es para mí un privilegio poder llegar hasta su hogar, hasta donde usted se pueda conectar a través de estas redes, ¿verdad? Que es una bendición lo que es el Facebook para compartir la palabra de Dios, compartir palabra de vida. Y así desde la ciudad de Austin, Texas, gracias por permitirnos poder llegar hasta su casa. Gracias, y vamos a ir en esta hermosa hora, vamos a reflexionar en lo que es la palabra de Dios, amén. Y así voy a invitarlos a que abran sus Biblias y que podamos juntos poder aprender lo que el Señor nos quiere enseñar, amén. Sea cada uno bendecido. Me alegra que pueda conectarse, amén, en esta hermosa hora, ¿verdad? Porque Dios siempre, para todo hay tiempo, tiempo para reír, tiempo para jugar también. Este es el tiempo que vamos a aprender, ahí vamos a reflexionar acerca de las bendiciones de nuestro Dios, amén, de lo que es su palabra, de lo que Él nos regala por su amor y misericordia. Sean bendecidos cada uno de ustedes, que Dios los siga guardando, que Dios los siga cubriendo bajo sus alas poderosas, amén. Y así vamos a leer en el libro de lo que es Éxodo. Vamos a estar en el libro de Éxodo en esta hermosa hora, en el capítulo 14, versículos 13 al 14, amén. Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14. Gloria al Señor. ¿Listos? Bueno, espero que sí, ¿verdad? Que para que pueda leer su Biblia y podamos juntos ir a la palabra que Dios tiene para nosotros, palabra de bendición, amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por cada uno de mis hermanos que se están conectando, los que se van a conectar, los que nos van a ver en esta hora, los que nos van a ver en otra hora. Lo importante, Señor, que puedan asimilar tu palabra de vida, Señor, sea porque esa palabra es para bendecirnos. Gracias, amado Señor, por tu palabra que nos bendice y nos da vida y vida en abundancia. Bendice cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así vamos a la palabra de Dios. Mire, todos enfrentamos en cierto momento el que diga que no, que la bendición es porque no enfrenta ninguna adversidad. Dice que es necesario que pasemos por diferentes situaciones, adversidades, para que nosotros también seamos fortalecidos. Así como, mire, como cuando el niño empieza a caminar. Imagínense que nosotros cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, lo que decimos cuando vemos a nuestros niños que hacen sus pininos y se caen, ¿qué tal que nosotros decimos: no, pues ya no vamos a seguir adelante porque me voy a caer? No. A eso sabe que nos caemos, nos levantamos, y ya desde que Dios nos ha dado esa actitud positiva de levantarnos, esa fuerza, desde niño. Fíjese que al niño nadie le dice, levántate. Así uno se pone a decirle al niño luego: levántate, pero si usted lo ve que se cae, él vuelve el solito y se levanta, se pone en pie y sigue. ¿Sabe que eso se llama vencer esos obstáculos? Y ahora pues precisamente de eso es el tema, es derribando los obstáculos de nuestra vida. Amén. Siempre vamos a tener obstáculos en nuestra vida, pero para comprender un poquito, yo vi, ¿verdad?, acerca del significado bíblico acerca de lo que son los obstáculos. Y Dios en su palabra nos llama a derribar esos obstáculos que nos impiden alcanzar la bendición y las promesas de Dios. Amén. Derribar en hebreo es la palabra que no sé si así se pronuncia en el español, pero se escribe harás.
harás, que significa tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir, desmoronar, destruir, rendir, traspasar, trastornar. Y a través de la palabra de Dios siempre hemos visto cómo Dios ha trastornado ejércitos que han venido en contra de su pueblo, en contra de su pueblo. Sí, han enfrentado obstáculos, amén, y es lo que vamos a ver acerca de estas situaciones que como humanos siempre van a haber, llegan los temores, pero más que eso, acordémonos de las promesas de Dios, o sea, que Dios en su palabra nos llama a derribar esos obstáculos que muchas veces nos impiden alcanzar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Pero eso no significa pues que bueno, porque estando en el Señor yo no voy a tener ningún obstáculo. Claro que sí, pero lo importante es que así como el que tiene a Dios y el que no lo tiene enfrenta obstáculos en la vida, pero la diferencia entre nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos al Dios que nos defiende, amén. Que Él derriba, deshace ejércitos, ha trastornado cuando todos pensaron que podían vencer al pueblo. Dios ha cambiado todo ese ejército, los ha desbaratado. ¿Por qué? Y hasta aún los mismos, el mismo enemigo reconoce y dice, no, Jehová está con ese pueblo y Él pelea por ellos. Y hasta el enemigo reconoce eso. Imagínense, y muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios pelea por nosotros. Y nosotros hacemos un gran, como decir, un gran obstáculo cuando se nos presenta, lo hacemos más grande de lo que es. ¿Por qué? Porque olvidamos las promesas, la bendición de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que vayamos en avanzada, no como el niño que se cae, pero él se levanta y sigue caminando, ¿verdad? No se queda ahí tirado, no se dice, pues aquí ya mejor no voy a caminar. Imaginen que todos los niños dijeran así, los bebés, cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Esta es hora que ni usted ni yo pudiéramos caminar, porque a las primeras nos rendimos. Así es en nuestra vida espiritual, porque seguimos adelante, porque Dios es el que pelea por nosotros. Veamos a través de la palabra esas circunstancias que muchos enfrentaron a través, y tal es el caso como el que acabamos de leer en Éxodo capítulo 14, versículo 13, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, de la esclavitud, pero enfrenta situaciones, adversidades, se enfrenta, pero el Señor lo que quiere es glorificarse y fortalecer la fe de su pueblo, o sea, fortalecer la confianza en Él, de que si Él ha prometido llevarlos a una tierra de bendición, creer a la promesa y no ir en el camino y decir, no, mejor nos hubiéramos quedado allá, que es lo que el pueblo de Dios empezó a hacer. Veamos, dice, a través de la palabra de Dios vemos esas dificultades que ellos también enfrentaron, o sea, enfrentaron obstáculos, ¿verdad? Esos obstáculos que nos impiden ver la bendición de Dios, alcanzar las bendiciones, o nos regresamos y tal o cual situación, y entonces nuestras vidas por eso pueden volverse vidas fracasadas. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida lo más importante, lo que Dios siempre nos dice, que escudriñemos su palabra. No es que a través de un consejo de un amigo, de alguien que ni conoce de Dios, le voy a preguntar a él a ver qué me dice, o a ella a ver qué me dice que haga. Una cosa es que nos basemos en el consejo de la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, un hermano, un pastor, un hombre o mujer que apegado a lo que es la palabra de Dios, y no decirle, no, usted lo que necesita es que vaya y que le hagan una limpia. Y allá va y teniendo al Dios Todopoderoso, amén. Sabe, cuando el pueblo al salir de Egipto, Israel, mientras huían con Moisés, ¿verdad? Que iban aquellos, se enfrentaron contra esos obstáculos, contra esos problemas en su camino. ¿Y qué fue? Lo primero fue la duda. Ellos dudaron. Cuando entra la duda a nuestra mente, a nuestro corazón, esa duda puede paralizar el alcanzar la bendición, puede paralizar la bendición que Dios tiene para ti. O sea, es un obstáculo. La duda, cuando entra a nuestra mente y a nuestro corazón, lo que hace es obstaculizar la bendición de Dios. Amén. No dudemos, quizás
estamos atravesando por situaciones difíciles, no dudemos, quizás hemos aplicado para algún empleo y ya pasa un mes, 2 meses y más nos sentimos a veces como hasta de fallecer cuando vemos que el vecino que ni busca de Dios, que el otro que anda hasta en relaciones ilícitas, en adulterio, fornicaciones, tiene hasta 2 que 3 trabajos y a veces podemos decir, ¿y qué pasa conmigo? Y yo que ni siquiera yo con uno me conformara. No desmayemos, venzamos ese obstáculo, volvámonos a Dios y digámosle, Señor, abre esa puerta que solo tú puedes abrir, amén. Dios, aquí en este pasaje bíblico vemos cómo se glorificó el pueblo de Israel. Ellos se creyeron encerrados, atrapados. Si leemos todo el capítulo 14 de Éxodo, vemos cómo ellos se sintieron aterrorizados. Imagínense qué tremendo es que dijeron, bueno, de aquí ya vamos y de aquí solo es bendición, el camino va. No, se enfrentan muchos obstáculos en nuestro camino. Aun cuando vamos a un lugar, muchas veces, aún con la guía de Google, el mapa, tal vez vamos a un lugar y nos damos con esa dirección, pero no nos rendimos, vemos, insistimos, decimos, es que aquí decía, pero tal vez ya se han dado situaciones que no está actualizada esa información y nos tira, pues le digo porque a mí me pasó, íbamos en busca con mi hija a una clínica dental y resulta que allí el lugar que mostraba el mapa no era un como tipo taller mecánico pero no, entonces, yendo yo dije, no, por aquí debe de estar, y sí, y sabe, no desesperarnos en el obstáculo, pues parquearse a un lado, marcar el número telefónico y decir, oigan, yo estoy en el lugar de la dirección, pero me manda para allá, hay un taller, dije yo. No dices, a ver por qué eso aparece siempre así, pero siga la línea de la calle, dice a su izquierda, y ahí al primer locales comerciales, ahí está la clínica. Y así, imagínense que yo hubiera dicho, no, pues nos dimos con la clínica, me rindo a las primeras, ese obstáculo, pues el mapa decía, es que hay tantas cosas que nos pueden desviar y echar a perder la bendición. Mi hija necesitaba su chequeo de dientes. Entonces, cuando necesitamos algo, de que no nos dejemos vencer y vayamos tras esa meta. Cuando Dios nos ha prometido algo, Dios siempre va a cumplir sus promesas maravillosas, amén. O sea que a las primeras, como decir, a los primeros obstáculos que se nos presenten, no nos sintamos pues ya vencidos, sino que poder, al contrario, vencer esos obstáculos en el nombre del Señor, porque Dios es el que pelea esas batallas por usted y por mí. En nuestras fuerzas no podemos, pero en Dios, la palabra de Dios dice, somos más que vencedores. Mire que no solo es hermoso al decirlo, sino que lo importante es vivirlo, porque en el momento de la prueba es como el estudiante que se prepara para el test, para el examen, como se llama, pero el punto es que está listo para enfrentar ese obstáculo y llegar a la meta, ya sea que se va a graduar, que va a sacar su high school, su bachillerato o del college, pero el punto es que sí enfrenta obstáculos, el punto es que no se rinda, que otros se rindieron en el camino, pero acuérdese que no dependemos de otros. Yo no dependo, usted no depende de una amiga, de un amigo, usted depende de Jehová de los ejércitos, el Dios que me hizo para su gloria, en cual yo puedo confiar, y no es que mi amigo, ¿cuál? O sea, lo importante es que dependamos de nuestro Dios, que nos volvamos, ¿verdad? Como no que la duda venga y nos invada, porque imagínense que el pueblo cuando le llegó la duda, lo primero que le dice a Moisés es que quizás era mejor que nos quedara, te dijimos que era mejor servirle a los egipcios que salir, o sea, ya acostumbrados a una esclavitud, como el mundo que sigue acostumbrado y aman, como dice la palabra de Dios, aman estar en situaciones difíciles, ya se acostumbraron y no quieren salir de Dios, de en medio de buscar de Dios, perdón, sino que seguir allí obstaculizando las bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios tenía la promesa para su pueblo, sacarlos a todos de esa tierra, a llevarlos a una tierra de bendición, a un lugar espacioso.
y se les olvidó las promesas del que las había dicho de nuestro Dios, amén. Esa duda ellos se creyeron ya, como dice, aquí ya nos morimos. Aquí ya cual tierra prometida que nada que ver. Y aquí, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el mar, atrás está el ejército, estamos atrapados, como decimos en nuestro país, estamos entre la espada y la pared, amén. Pero en esos momentos difíciles que el enemigo quiere llevarnos al total caos, a la total derrota, acordémonos de las promesas de Dios. Pero si usted dice, ¿cuáles promesas? Es porque no hemos escudriñado la Biblia y lo que Dios nos dice, amén. Y no es lo que dicen a los hombres, sino lo que Dios nos habla y cumple esas promesas fieles y verdaderas, venciendo los obstáculos. Es lo que a Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, que podamos ser esos vencedores en el nombre de Jesús. Ellos sintieron no solo miedo, fue a un extremo, se sintieron aterrorizados, o sea que llegó el punto que para ellos aquello era una total muerte segura, amén. Pero al ver ese obstáculo, al ver ese frente a ellos, aquel gran mar, imagínense, pongámonos en la situación de ellos, y muchas veces nosotros decimos, ay, qué pueblo, ¿verdad? Que cómo no creyó, si y estaba la columna de humo en el día, la columna de fuego por la noche, Dios los cuidó, o sea, y cómo esta gente no pudo creer, ya los había sacado de Egipto y todavía, así es, cuando vemos el obstáculo, se nos olvida en un instante las promesas de Dios, se nos olvida que al Dios al cual adoramos y servimos, Él es el que pelea por nosotros, amén. Y todo eso se olvida. Ellos enfrentaron también aquel gran ejército. Al verlo, para ellos dijeron, no, si nosotros ni siquiera traemos una espada, y esto pues era a sus ojos lo que ellos miraban. Se les olvidó lo que realmente Dios les había prometido, ¿verdad? Lo que Dios les dijo. Por eso Moisés les dice, no temáis, amén. Como lo que leímos, ¿verdad? Que no temáis, estad firmes, o sea, no se desmayen, o sea, no, y ver la salvación que Jehová hará hoy. O sea, que Moisés estaba confiando en las promesas de Dios, lo que Dios les había dicho, que Él se iba a glorificar, amén, que aquel obstáculo no era para muerte, sino que Dios, glorificando su poder y su misericordia, ¿verdad? Sobre su pueblo, sobre sus hijos. Así hoy en día, no mirar ese obstáculo, sino que lo que Dios quiere es que confiemos y Él glorificarse sobre ese obstáculo y podamos dar testimonio y contar. Ciertamente clamé a Dios y Él me respondió, amén. Él oyó mi clamor. Y pues Moisés por eso les dice que Jehová hará hoy con vosotros, porque los ejercicios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Imagínense cómo podía decirles, o sea, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No nos sofoquemos, no nos desesperemos, confiemos en nuestro Dios, que Él pelea esas batallas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, amén. Quizás todo esto les hizo perder la fe en Dios. Al ver esos obstáculos, no perdamos nuestra fe en nuestro Dios, amén, sino que no caigamos en la murmuración, lo que ellos hicieron contra Moisés y contra Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en lo que dice el Salmo 106, capítulo 106, versículo 7, dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no entendieron las maravillas, lo que Dios podía hacer, y le dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, que son, como decir, nuevas cada mañana, esas misericordias de nuestro Dios, amén. Y dice, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Imagínense, o sea que en vez de acordarse de las misericordias, de las bondades de nuestro Dios, lo que hicieron fue, se rebelaron. ¿Por qué? Porque murmuraron, amén, porque dijeron era mejor estar allá. ¿Cómo se sentiría un padre de familia, usted como padre, que su hijo usted lo lleva por un buen consejo, por un buen camino, y lo que su hijo hace es decir, ay, que este viejo ya no está en la onda?
frustrado, ¿verdad? Apesarado, es decir, yo lo que lo estoy es guiándolo y cree más en el amigo, ay, que mi amiga, mi amigo. No, eso es, y lo aprendemos en el transcurso de nuestra vida. No aprendemos en el ejemplo ajeno muchas veces, como nos aconsejan nuestros padres, hasta que de verdad conocemos y decimos sí, de el mejor amigo es y seguirá siendo nuestro Dios, nuestro Padre, los seres que Dios usó para darnos vida biológicamente, amén. Ellos son nuestros verdaderos amigos, pero la juventud de ahora es lo que menos cree, le cree más a lo que dice el enemigo a través de esos amigos, entre comillas, amén. Pero qué bueno que está la palabra de Dios que nos aconseja y seguirá aconsejando a nuestros jóvenes, y en el tiempo de Dios, Dios hace esa obra perfecta, amén, en nuestras vidas, amén. Gloria a Dios. Lo importante es que Dios en su misericordia no sea tarde cuando nos volvamos a Dios. Aquellos que aún siguen pensando que lo mejor es ir al consejo de mi amigo que me dijo que me van a hacer una limpia, que vaya al curandero, ¿qué es eso? Para vencer el obstáculo, menos de buscar de Dios. En el nombre de Jesús, no atienda la voz del enemigo, sino que atienda la palabra de Dios. Lo que Dios ha prometido, Él sí se lo va a cumplir, y no dice... y no lo que el enemigo hace, que si usted lo busca, pues él lo va a aniquilar y va a llegar al punto que no se va a poder, como dice, salir de esa garra. Así que hay que volvernos a nuestro Dios, que cuando le clamamos, Él nos responde. Él no nos está diciendo, acordate lo que me hiciste. Nosotros humanamente muchas veces lo hacemos, vea, pero Dios no. Él tiene misericordia, y por su amor y misericordia siempre dice, en la angustia me invocarán y yo, dice el Señor, les responderé. Estás pasando por una angustia, un temor, algo que te aterroriza, quizás no se lo has dicho a nadie. Hoy es el tiempo que esta palabra es palabra de Dios, no es palabra que me inventé o que no, es lo que dice la Biblia y es lo que acabamos de leer. Tú lo puedes ver, Éxodo capítulo 14, amén. El 14, versículo 10 al 12 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, amén. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, que el temor los atrapó, ¿verdad? Porque dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, lo que dijimos, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, como que dice, aquí vamos a quedar tirados y allá por lo menos nos hubieran enterrado. Imagínense qué mentalidad, como decir, allá por lo menos tenía una tortilla, y o sea, tener como una actitud de miseria, o sea, de estar con el enemigo, porque imagínense diciendo, allá por lo menos nos iban a enterrar y aquí tirados, nos íbamos a morir en el mar, y así que en la mente de ellos totalmente el terror los hizo ver esos escenarios que ya estaban muertos y que quizás los animales del mar se los iban a comer, que no sé qué pasó por su mente, pero ese escenario de derrota nos lleva a que nuestra mente empiece a ver las cosas que no han pasado y que ni van a pasar si ponemos la confianza en Dios. Porque si ellos dijeron, allá en Egipto habían sepulcros y nos trajiste aquí, es porque ellos ya se miraban muertos también. Ellos en su pensamiento dijeron, aquí quedamos y aquí las fieras nos van a devorar. O sea, nuestros cuerpos, era mejor que allá pues quizás hasta nos velaran, hicieran tamales, qué sé yo, tantas cosas en mi velorio, ¿verdad? Y no venir a quedar aquí. Esa fue la mentalidad de ellos, amén. O sea, dice, ¿por qué has hecho así esto con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. No es esto lo que te habíamos dicho, diciendo, déjanos servir a los egipcios. Imagínense, servir a Satanás, como que le diga, déjame seguir sirviendo a Satanás, que estaba mejor allí en esa onda. Igual, o sea, lo mismo sucede hoy en día, ¿verdad? Porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Imagínense, era mejor seguir sirviendo a Satanás que
que para ellos no, las promesas de Dios no se iban a cumplir. Si Dios había prometido y lo que Dios empieza, lo termina. Dios no es como nosotros, que se cansa, que se aburre, que no somos perseverantes. Muchas veces podemos dejar de ser perseverantes, no perseveramos cuando buscamos muchas veces una respuesta de parte de Dios y decimos, no, yo mejor me regreso, yo mejor me voy al mundo porque la verdad yo no veo la mía, no veo mi respuesta. Y es cuando decidimos regresar a Egipto, como el pueblo de Dios que estaba diciendo que morir nosotros en el desierto, que quedar aquí tirados, postrados. No, hay que vencer esos obstáculos porque lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. El obstáculo va a llegar, pero ese obstáculo es precisamente para ver a dónde está nuestra confianza. Está en lo que mis ojos miran, en ese obstáculo que ya ahí se terminó todo, o sigo con mis ojos puestos en Jesús, que eso dice la palabra de Dios, puesto pues sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, amén. Así que, pero dentro del pueblo de Dios, como usted y yo, amén, siempre va a haber gente confiando en esas promesas de Dios, que enfrenta los obstáculos, amén. Y siempre va a haber un hombre de fe, una mujer de fe, un remanente que aunque haya muchos, pero quizás solo, como decimos nosotros, no lo hacen bulto, pero en medio de eso siempre va a haber verdadero pueblo confiando en las promesas de su Señor, confiando en el hacedor de maravillas, del que le ha dicho, no temas, como le dijo Moisés al pueblo, no temáis y ved la salvación de Jehová. Y ese obstáculo no lo veréis más. Fíjense, ese obstáculo a los egipcios. Y así Dios lo cumplió. Dice, cuando el pueblo, Dios hizo que el mar se secara y ellos pasaran, cuando ya ellos habían pasado luego en su momento y ya iban los egipcios a medio mar, Dios le dice a Moisés, levanta nuevamente tu mano hacia el mar y hace que las aguas se vuelvan, y allí quedaron los egipcios bajo las aguas. Pero antes de eso, el Señor, lea ese capítulo, trastorna los carros y hace que las ruedas y todo, y ahí es cuando los egipcios dicen, realmente Jehová pelea por ese pueblo, amén. Y también ellos sintieron miedo, porque de repente, imagínense todos los carros, como el concepto de lo que es vencer los obstáculos, todos aquellos carros, todo aquel ejército trastornado. ¿Y quién lo estaba haciendo? Dios, amén. El pueblo iba ya, no era que estaba peleando y si no podían ni pelear. Ellos se habían acostumbrado a solo estar haciendo el ladrillo. Ya, o sea, no tenían ni la mentalidad de guerreros, de enfrentar un ejército, como el ejército de Faraón que iba preparado. Entonces ellos vieron las circunstancias y pues no es de decir, ay, qué pueblo, porque también nosotros pongámonos a pensar que igual o peor que nos hubiéramos comportado si no estábamos descansando en las promesas de Dios, seguros de que Dios estaba con nosotros, amén. Al extender su vara, Moisés proveyó esa ruta de escape segura para que el pueblo, a través de las aguas divididas del mar, amén. Bendito es el nombre del Señor. El versículo 28 dice, y volvieron las aguas y cubrieron, imagínense, los carros y la caballería y todo, o sea, lo que Dios les había dicho a través de Moisés, a ellos no los veréis más. Y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, amén. Dios hace la obra completa. Dios quita los obstáculos de nuestro camino, amén, porque no quedó, dice, de ellos ni uno tan solo, amén, hermanos. Gloria al Señor. Dios es perfecto y hace, hermanos, que ese obstáculo no quede, pero como decimos nosotros, ni señas de aquello que podamos estar enfrentando, amén. Los egipcios intentaron pasar como Israel lo hizo, pero ellos, hermanos, se ahogaron, amén. Dios es el que hizo esa obra para que su pueblo saliera seguro. Cumplió Dios sus promesas y las sigue cumpliendo, amén. Hebreos 11:29 dice, por la fe
pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahí una vez más, hermanos, la palabra de Dios nos confirma lo que había pasado mucho tiempo atrás, amén, que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Quiénes lo pasaron? El pueblo de Dios, amén. E intentando los egipcios hacer lo mismo, el enemigo siempre va a intentar hacer lo mismo, fueron ahogados. Dios ahoga todo obstáculo en esta hora, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el obstáculo que estás enfrentando y crees a las promesas de Dios en esta hora, tú puedes apropiarte de tu bendición, de pasar al otro lado, que es la respuesta de Dios, la promesa que Dios te ha hecho, la promesa que es para ti, amén, y puedan quedar ahogados esos obstáculos, amén, esa confianza que se puede dar debe de estar puesta siempre en nuestro Dios, que podamos dar a luz la fe a nuestro Dios y creamos que Dios está a nuestro favor. Dice, miraron hacia adelante con confianza hacia el futuro, ¿verdad? O sea, esa confianza de poder creer en Dios y que Moisés y el pueblo posteriormente celebran, ¿verdad?, con un cántico y lo puede leer, mire, en el capítulo 15 de Éxodo, desde el versículo 1 al 18, es bastante extenso, pero para que usted lo vea, cómo ellos adoraron, celebraron ese cántico a Dios, amén. Es significativo que la narración que aquí vemos se convierte en un cántico de adoración, de júbilo para con Dios. El exaltado que merece la gloria y la honra es nuestro Dios, amén, que vemos como el pueblo de Dios adoran a aquel que tuvo piedad de ellos y los rescató del poder del maligno, del poder del enemigo. No hay más poderoso que nuestro Dios. La palabra de Dios dice, Él va delante de ti como poderoso gigante. Ese obstáculo no es para que nos quedemos derribados, postrados y no nos levantemos, sino que al contrario, levantémonos en el nombre del Señor, venciendo ese obstáculo que puede estar obstruyendo la bendición que Dios tiene para ti, que Dios tiene para los que creen en Él, que tu fe no decaiga, aun cuando hayan pasado muchos, muchos o algunos días, no, sigue confiando en las promesas de Dios, que a su tiempo vamos a ver la gloria de Dios, amén, como el pueblo de Dios vieron su gloria manifestada a través de aquel obstáculo. Bendito es el nombre del Señor. Cuando estamos rodeados por el enemigo, ¿cuál es nuestra posición? Lo mismo enfrentó Caleb, que dice que también vio problemas grandes frente a él, pero decidió enfrentarlos, vemos el ejemplo de un hombre de Dios que decidió enfrentar un obstáculo que a sus ojos era enorme, era grande. Aquel obstáculo, eran gigantes los que habían en la tierra prometida, pero ¿qué es lo que hizo Caleb? ¿Qué hizo esa gran diferencia? Dice Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Él creyó a la promesa. Él no estaba como los demás espías que fueron a reconocer la tierra y ellos se vieron comparados a langostas, a decir, no, es que estos nos van a aplastar. Ellos vieron las circunstancias, se les olvidó nuevamente, fíjense, con el mismo pueblo de Dios, las promesas de nuestro Dios. Dios les había prometido, entonces Dios si ya los había rescatado de un ejército, de un mar, y entran y van y a ver cómo era el lugar de esa tierra, cómo era la tierra, cómo era, no, volvieron con la mayoría, si no es que todos, a no ser que Josué y Caleb, de los 12 que fueron, pero Caleb habló y dijo, entonces Caleb hizo callar, como decir, ya, cállense, cálmense,
le dice, es necesario, y dijo, subamos luego, o sea, subamos, ¿por qué no detenemos? Sigamos adelante. Vuelvo al ejemplo del niño, ¿qué tal el niño tirado en el suelo? Y dice, nah, pues yo ya no camino, y ahí se queda, todo el tiempo llega a la adolescencia, adulto y todo, y no es esa la actitud, ¿verdad? Dios siempre ha puesto en nosotros de su espíritu, un espíritu de luchar, de ir tras las promesas de Dios, de levantarnos, de no dejarnos vencer, de no tener mente de derrota, sino que mente de lo que es confiar en nuestro Dios. No se trata tampoco de decir, no, yo soy el poderoso, yo soy. Es que el único es el gran yo soy, nuestro Dios, amén. No se trata de ir a un curso de motivación que tú eres el campeón, la campeona. ¿Qué es eso? Si el único es Dios, que confía en el poder de Dios. Si el pueblo de Dios estaba temblando, pero Dios se manifestó. Allí nos dijeron, tienes que decir que eres el campeón para que ese mar haya tierra de por medio y tú puedas cruzarlo. No se necesita que tengamos una filosofía humana, palabras humanas para tener y conquistar y decir, ¿quieres ser una mujer de éxito? ¿Quieres ser un hombre de éxito? Ve a tal o de la prosperidad, tantas cosas que se oyen. Eso es lo que el mundo habla, el humanismo, el que nos enfoquemos a lo que el mundo practica, que si no pones hasta una venta, si es posible, de disfraces en tu iglesia, es para que llegue bastante gente, o si haces hasta lugares que dice vamos a hacer el domingo loco, cada quien venga vestido como loco, payaso, disfrazado de lo que sea, o sea, para llamar la atención. No, el gran yo soy es más que suficiente. La palabra de Dios, que tú la rechazas, es otro asunto. Que tú no la crees, es otro. Pero Dios siempre te dice, búscame. Aún en la angustia me vas a invocar. Ahí no te está diciendo, mira, primero ve, di no sé cuántos padres nuestros, luego ven a mí que ya viene bien purificado. La palabra de Dios no dice eso. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, que podamos atender al consejo de Dios, a la voz de Dios. Amén. Imagínense que muchas veces enfrentamos hasta esos obstáculos que podemos estar rodeados y decir, no, yo mejor ya no sigo, si total predicamos la palabra de verdad y la gente no quiere. No, es que al que servimos y al que agradamos es a Dios. ¿Qué tal que Moisés, como decimos nosotros, Noé, hubiera dicho, no, pues yo ya ni construyo el arca, porque esto es por gusto, nadie quiere subir, nadie quiere entrar, nadie quiere salvar. Él siguió haciendo lo que Dios lo había mandado hacer. No se desmotivó porque él sabía quién lo había llamado. Si tú como servidor de Dios, como adorador de Dios, no te preocupes de decir, es que yo ya mejor ni predico, total, nadie viene. Eso no importa. O sea, lo importante es que tú hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Y Dios es el que te bendice y Dios te da la respuesta. No se trata de demostrar que somos los grandes, ¿no? Si vuelvo y le digo, el único grande es Dios, amén. Pero muchas veces lo humano, el oído humano le gusta oír eso, hasta profecías falsas que le dice que tiene algo grande, algo poderoso, algo extravagante que viene para usted. Y usted dice, no, ahí sí se mueve el poder de Dios, viera lo que me dijeron. Bueno, eso no habla la palabra de Dios, vea. O sea, el Señor pide que nos volvamos a Él y Él es el que se glorifica en nuestro caminar, amén. Caleb, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y tomemos la posesión de ella. Está hablando de la tierra prometida, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Caleb hablaba así? Porque él creía en las promesas de Dios. Más podremos nosotros, porque él creía que Dios estaba con ellos. Él creía que Dios iba a darles esa victoria, porque el pueblo, ya los demás habían sembrado, ya estaban en el temor, no, mejor no subamos, que íbamos a morir. Olvidamos que el poderoso está con nosotros, amén. Que Dios nos dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida y estamos, le digo por mí, vea usted, gloria al Señor, que no, hermano, se nos olvida que somos los hijos de Dios como pueblo de Dios y dice, y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Amén. O sea, mayor es el que está en nosotros. ¿Y quién es el mayor, hermano? Nuestro Dios. Amén. Él es el poderoso. Si nosotros somos sus hijos, entonces ¿quién va a pelear? Mire, el niño no enfrenta a alguien que lo está atemorizando, más si es en un grupo, sino que le cuenta a su papá, a su mamá, y quién va y dice, mire, tengo aún en las escuelas, ¿verdad? Dice, oh, mire, tengo una situación, mi hijo está pasando esta persecución. Allá va el papá a defenderlo. Así es Dios que nos defiende y olvidamos que el poderoso está con nosotros. Pero en esta noche Dios nos recuerda y dice, yo estoy con ustedes, amén. No temáis y ved la salvación grande de Jehová nuestro Dios, amén. David fue otro hombre de Dios que también enfrentó problemas, dificultades, pero se enfrentó a ellos, no se amedrentó. Imagine que, acuérdese, y como decir, esa es hasta para los niños una historia bíblica y que a los niños les gusta. Dice, sí, derrotó a Goliat, pero la enseñanza, la fe de David, de aquel hombre que creía en Dios, que podía decir, él estaba seguro de que nadie podía hacerle frente. Y además de que lo hablaba, lo llevó a la acción. Amén. Porque dice la palabra de Dios y vemos en el capítulo de Primera de Samuel, en el capítulo 17, podemos ver cuando David enfrenta a Goliat, pero en el versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque decía David, ¿quién es este filisteo incircunciso? Amén. Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. A David es como decir, él sabía que Dios estaba con ellos y por eso él estaba tan seguro. Decía, ¿y quién es este que tiene temblando? Mire, tenía temblando al rey Saúl y a todo el ejército de Israel, pero David sabía que Dios era el que estaba con ellos y decía que provoque a los escuadrones del Dios vivo. Amén. O sea que, ¿quién es este? O sea, para él no vio el gigante, como en una enseñanza que daba el pastor y gloria al Señor, que muchas veces vemos gigantes donde no los hay. Esos obstáculos enormes que nosotros los hacemos grandes y realmente al ver el poder de Dios, aquello es para delante de Dios, eso no es nada, no es en nuestra fuerza, sino en la de Dios. Y cuando pasamos a ese obstáculo, cuando pasamos a la respuesta de Dios, nos sentimos verdaderamente que fue Dios el que me ayudó, hasta me hizo invisible, no me vieron, aunque me perseguían, Dios estaba conmigo. Cuando ya hemos cruzado ese valle de obstáculos y hemos pasado al lugar de nuestra salvación, al lugar seguro para nuestros pies, wow, y respirar que estamos al otro lado y podemos decir, ciertamente fue Dios el que estaba allí, porque yo en mis fuerzas, no, hombre, hubiera quedado postrado en el desierto, hubiera quedado en ese lugar. Pero Dios, por eso David tenía esa seguridad y dice, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este? ¿Quién es el que está atemorizando a su pueblo, a sus hijos? Y dice, no es posible. Y David pudo enfrentar ese obstáculo y él solo. Y él no era un hombre de guerra, si era aquel niño que lo que estaba era cuidando las ovejas de su papá, amén, un pastor, amén, que para muchos, para el mundo puede ser insignificante como lo era David, pero David tenía una comunión con Dios, porque Dios, si en el mundo hace acepción de personas, le gusta ver que es la gran persona, que es brillante, ve solo lo que tiene delante de sus ojos y tal vez puede tener un corazón totalmente alejado de Dios. Sus hechos son obras como obras de la carne, obras muertas. Sus acciones de una persona, pero delante del mundo es como una persona bien distinguida, que el señor y la señora XYZ. Pero delante de Dios, imagínense, estaba aún un rey temblando. ¿Por qué? Porque este rey había olvidado la comunión con Dios. O sea que si la comunión con Dios no consiste en que todos me miren que voy a la iglesia.
para que así todos vean que yo tengo comunión con Dios. Mi comunión con Dios es ese lugar secreto que tengo con Dios, esa oración que mantengo con Dios, ese tiempo de escudriñar la palabra de Dios donde están las promesas, porque cuando viene el enemigo, si no tengo las promesas de Dios, mire, cuando atacó el enemigo acá, allí nadie tenía las promesas de Dios, todos estaban temblando, se les olvidó que Dios es el que pelea la batalla, y un hombre los tenía todos temblando. Yo no, ni siquiera con aquel gran, como decimos nosotros, un gran vozarrón que gritaba y que pedía quién él era el que lo iba a enfrentar. Nadie, hasta el rey estaba ahí. Ay, hermana, pero mire, hasta el rey tenía miedo. Pues sí, pero nosotros no dependemos de ningún hombre, no que del rey de reyes y señor de señores. Jehová, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos es su nombre, amén. Y en el nombre de Jesús, Dios cumple las promesas de que somos más que vencedores, amén. Y Dios da esas respuestas, amén. O sea, Dios va a actuar cuando nosotros verdaderamente lo dejamos que Él obre. Pero si nosotros decimos no, mejor de aquí me regreso, mejor yo ya no sigo, porque total, por gusto, más que nos sacaron de allá, y mejor estábamos, o sea, estar viendo para atrás donde Dios ya nos sacó, y vamos en avanzada, vamos creciendo, vamos enfrentando esos obstáculos que quieren derribarnos en nuestro caminar. Pero Dios en esta noche nos dice, no temas, o sea, ved y confiad en las promesas de nuestro Dios y ved la salvación que Dios tiene para ti, amén. Porque Dios nos ha traído hasta este tiempo, hasta este momento. Mire, nos ha librado hasta de lo que es una pandemia por su amor y misericordia. Que quizás alguno va a decir, no, hermana, ¿yo por qué me ponía hasta 5 mascarillas? Sí es bueno que nos protejamos, cuidar el templo y morada de nuestro Dios, amén. Pero quien hace la obra perfecta es nuestro Dios. Él nos protege, Él nos defiende, Él nos da un sistema inmunológico que pueda resistir. El único es Dios. Él hace nuevas todas las cosas. Quizás a veces nosotros hemos alimentado hasta mal nuestro organismo. Muchas veces dicen, no, pues no tenemos ni los nutrientes. Algunas veces puede ser escasez, qué sé yo, o tal o cual cosa, ¿verdad? Pero el que siempre nos va a dar la victoria es nuestro Dios, amén. Y aun cuando se oyen por esos rumores, esas malas noticias, oigamos y atendamos a la voz de Dios, a sus promesas, porque mire, en las noticias se oye el caos y no que todos se van a morir y no todo y si empezamos a creer más en la realidad que ven nuestros ojos alrededor que lo que es las promesas de nuestro Dios, entonces sucumbimos ante esa adversidad y cuando menos sentimos, también estamos viviendo en medio de lo que aquellos que no tienen al Dios al cual usted sirve y adora de igual manera. Nos olvidamos como el pueblo de Dios, que estaba temblando, estaba amedrentado, teniendo aún a su líder. Aquí Dios nos enseña que el mejor líder es y seguirá siendo Él, amén. Teniendo al rey, o sea, Él también estaba en las mismas, totalmente sucumbidos ante el obstáculo, ante lo que aquel hombre les gritaba, aquel que para ellos era un gigante, pero para David no. O sea, David pudo enfrentar ese obstáculo y poder ir, y usted ya sabe la historia, venció, amén, porque él dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros vamos en el nombre de nuestro Dios, Él es el que hace la obra. Y no es que podamos decir, es que David tenía una gran puntería, como resulta que practicaba con la onda. No, hermano, es el poder de Dios manifestado en los que creen las promesas, y Dios perfecciona su poder en nuestra debilidad. Cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo, el Señor dice, sí, déjame el espacio, que yo soy el que puedo, yo estoy por ti, yo peleo por ti. Y ahí vemos la respuesta de Dios y después decimos, increíble, nunca pensé que yo me iba a levantar de esa, nunca pensé, pero Dios se manifiesta con poder y gloria, amén. Y siempre, hermanos, a través de lo que Dios hace en nuestras vidas, siempre Dios
se manifiesta con poder y gloria. Y así vemos tantos casos como el otro ejemplo que a mí siempre me ha gustado, cuando también los sirios tenían sitiado a Israel y aún a Eliseo, su casa, donde estaba el profeta, lo rodearon porque él estaba molesto porque el pueblo de Israel ya estaba seguro de por dónde iban a ir ellos y todo, pero era el profeta de Dios que podía hablar y decir entonces a dónde iba a venir el enemigo. Entonces el rey de Asiria se molesta y sitea, o sea, rodea del enemigo, pero él sabe, el hombre de Dios, el que confía en Dios, siempre el obstáculo no lo mira más grande que el poder de nuestro Dios. Y es lo que Eliseo hizo, pero el criado de Eliseo, Jesse, no, él sí vio el gran obstáculo y él dijo, hoy Padre mío, ¿y hoy qué vamos a hacer? O sea, el pobre dijo, hoy sí ya nos morimos, estamos rodeados, estamos sitiados, hoy es nuestro día. Pero me imagino que Eliseo le dijo, hey, Jesse, cálmate. Pero o mejor quizás ni le dijo nada, porque usted ni me va a oír que le estoy diciendo que se calme. Y sabe lo que hizo Eliseo, ¿verdad? Y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, ya voy rápido porque ya casi el tiempo está corto. 6:17 dice, pero usted lo puede ver, hermano. Segunda de Reyes 6:17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, fíjese, hasta la forma humilde en la que se dirige a Dios, va siendo un siervo, un profeta, no como los de hoy, vea que dice, no, a mí me ha dicho que usted haga eso, que usted, Dios no habla así, hermanos. Y mire, y sabe qué hizo Eliseo, dice, y oró Eliseo, no fue y le dijo, te pongo mis manos para que recibas. Y muchas veces ese reciba lo que recibe la gente es miedo, turbación, y que hasta lo empujan a uno, como a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Pero dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué lindo, hermano, cuánto vallado de ángeles nos rodean y nos han protegido, hermano, y hemos pasado por caminos escabrosos, por caminos de muerte, y Dios nos ha librado, como Dios lo hizo aquí cuando estaba sitiado por el enemigo, pero Jesse no lograba ver los escuadrones del Dios viviente, sino que él solo miraba el obstáculo del enemigo, amén. Pero cuando un hombre es de Dios, fíjese, cuando un profeta es de Dios, no se toma la gloria de Dios. Lo que hizo fue, hasta le ruega, te ruego Jehová, que le abra los ojos a Jesse, hombre, que no mira tu protección. Qué hermoso es encontrar gente de Dios que verdaderamente, pero esto es lo que menos hacen los profetas, disque profetas de este tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Pero mire lo que hizo el profeta Eliseo, hermano, el que tenía la doble unción. En ningún momento dijo, no, hombre, yo voy a orar por que no logra ver y hasta a regañarlo. Jamás, hermano. Humildemente, dice, y clamó a Dios. Qué bueno, hermano, que usted es un intercesor del Señor y no necesita decir, ay, que yo estoy orando por usted, hermano, para que reciba. Usted, dice el Señor, que lo que usted hace en secreto, o sea, el Señor se lo recompensa. Usted el que agrada a Dios, hermano. Al que agradamos es a nuestro Señor, al cual adoramos y servimos, al hacedor de maravilla, al que nos dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Ese obstáculo que podemos estar enfrentando, si creemos en Dios, Dios es el que pelea para que ese obstáculo sea derribado, sea destruido, porque Dios hace la obra perfecta y lo que Dios ha prometido lo lleva hasta casi como hizo con el pueblo, hasta dar la promesa cumplida, la tierra prometida. Esas promesas que Dios nos ha hecho, Dios las va a cumplir siempre y cuando perseveremos y sigamos en el camino que es Cristo. Amén. Seguir hacia adelante y no desmayar. Él puede abrir el mar que puede estar enfrente de ti. Hoy Dios lo puede hacer. Solo basta que creamos. No sé cuál es el mar, ese obstáculo que podamos estar enfrentando, que pueda estar enfrentando usted, amado amigo, amado hermano. Pero Dios en esta noche le dice, Él puede abrir ese mar
que está frente a ti ahora. Amén. Dios lo puede hacer. Esa duda y el ejército del enemigo y el mar de problemas, Dios lo puede destruir hoy. Basta que creamos. Ese gigantesco mar embravecido, lo que sea, eso que hemos oído, quizás a una enfermedad, a una escasez, Dios puede obrar en esta hora si creemos a su palabra, como le dijo Moisés a su pueblo: no temáis, Jehová peleará por vosotros y estad quietos. O sea, no estemos todos hasta eléctricos como decimos nosotros, sino que confiando en las promesas de Dios, aferrándonos a sus promesas. No que le voy a llamar a todos, es más, lo voy a subir por Facebook y les voy a ir el problema que tengo para que vean y a ver cuántos me mandan a decir que sí, que está. Hermanos, llevemos esa petición al trono de la gracia, al que todo lo puede. Amén. Y no estriba en que tantos, sí es bueno acompañar en oración y que oremos, gloria al Señor por ello. Esa oración de intercesión, la oración del justo tiene poder, pero lo que hagamos para el Señor, hagámoslo para Él. Amén. Y Él, como lo hizo, mire qué gran ejemplo el que Eliseo nos da. Él oró por su siervo. No fue ni lo reprendió ni hizo otra cosa, no, pero Dios es más grande, Él es el más poderoso. Y Jeremías 20:11, ya para cerrar, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vas delante de cada uno de tus hijos. Tú que conoces, Señor, esa situación, ese obstáculo que mi hermano, mi hermana está enfrentando en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, tú lo derribas por el poder de tu palabra. Oh Señor amado, que tú seas obrando, Señor, quitando ese obstáculo. Si hay puertas que necesitan ser abiertas de empleo, ábrelo. Si hay una enfermedad, Señor, toca ese cuerpo. Toca, Señor, lo que la ciencia no puede, amado Dios, tú lo puedes hacer, bendito Dios. Tú haces nuevas todas las cosas, corazón nuevo, torrente sanguíneo nuevo, esas arterias despejadas, libre de colesterol, esa sangre limpia, libre de toda diabetes, de todo aquello, Padre, esa presión arterial fluya, Señor, oh Dios, en su estado perfecto, en el nombre de Jesús. Esos huesos, Señor, esos nervios, esos tendones sean restaurados, esos músculos, en el nombre de Jesús. Por tu llaga hemos sido curados, Señor. Declaramos vida, Señor, donde la ciencia ha dicho, bendito Dios, oh Señor, que esa vida ya está desahuciada. Pero tú, amado Dios, así como Lázaro, aún enterrado después de 4 días, ya, Señor, aún sus hermanas decían: Señor, eso ya hiede, ya está descompuesto biológicamente. Tú te mueves en lo que para el hombre es imposible. Para ti todo es posible, amado Dios. Levanta, Señor, de esa cama al que esté postrado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Quite ese obstáculo, todo virus, en el nombre de Jesús es calcinado. Señor, limpia nuestra ciudad, limpia nuestra tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu respuesta, gracias por la victoria que tú nos das, gracias por mis hermanos. Bendice, Señor, nuestra congregación, bendice a tu pueblo, guarda, Señor, nuestras vidas para tu gloria. En el tanto estemos en esta tierra, danos de tus fuerzas para seguir hacia adelante, para estar fuertes en el día de la prueba, en el día de la angustia, Señor. Saber, Dios mío, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, va adelante y tú peleas nuestra batalla, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus bondades y misericordia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y así los invitamos para el próximo domingo. A la misma hora estaremos transmitiendo palabra de vida en el nombre de Jesús. Bendiciones.